campaña electoral de 1992 de Estados Unidos, George Bush padre corría por la reelección como el gran favorito. Se apalancó en sus exitosos resultados en política exterior como el fin de la Guerra Fría o la Guerra del Golfo Pérsico, olvidándose de las necesidades más básicas y cotidianas del pueblo estadounidense. Entonces, James Carville, asesor de Bill Clinton, contrincante de Bush, lanzó la frase "es la economía, estúpido", como eslogan de campaña, en referencia a esa economía del pueblo llano, y Clinton barrió en las elecciones. Lenin, al gobierno del presidente Lasso se lo ha criticado por priorizar la macroeconomía. Resultado, no creó una base sólida de apoyo ciudadano a través de políticas públicas visibles, tangibles. Andrea, los acuerdos comerciales que aún no entran en vigencia, la reducción del déficit fiscal, el incremento de las reservas internacionales, no vencieron a la falta de medicinas, a los problemas de acceso a la educación, al desempleo o al simple otorgamiento de pasaportes o de cédulas. Le damos los buenos días a Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas. Pablo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos tus televidentes. Corde señala que Guillermo Lasso dejará al terminar su mandato la economía en peor estado del que la recibió. Ustedes señalan lo contrario. Vamos a los datos duros que fundamentan esa convicción del régimen. Y lo primero es decir que el sesgo fiscalista termina siendo muchas veces muy parecido a los populistas. Ambos lo único que consiguen es frenar la economía y golpear a la ciudadanía. En lo concreto, vamos a los números. El déficit fiscal, Guillermo Lasso lo recibe en 7,7 puntos del Producto Interno Bruto, más de 8.000 millones de dólares. Está proyectado para el 2023 que sea 1,7 al 2% por el fenómeno del Niño. Deuda en relación al PIB, la recibimos en 61%, lo dejaremos en 55%. ¿Cómo? Renegociamos la deuda con China, bajamos la tasa de interés, aumentamos los plazos, liberamos el petróleo que estaba atado, hoy se vende a precios de mercado, 1.400 millones de dólares de beneficio en flujo de caja. Y también realizamos el canje de deuda por conservación, el más grande de la historia, no solo del Ecuador, de la humanidad, reconocido a nivel internacional. Salió desde el New York Times hasta el Granma en Cuba. Pero ¿cómo van 1.000 millones de dólares en bajada de stock de deuda. Entonces, ahí tienes los dos principales indicadores de las finanzas públicas. Claro, esos son los números positivos, sí, pero también hay números rojos. Perdón un ratito, pero esa institución que usted menciona está diciendo de que van a dejar las finanzas públicas peor de lo que la recibieron. Pero estoy demostrando con números cómo se ha bajado el déficit fiscal y se ha bajado el endeudamiento y también se han bajado las necesidades de financiamiento. Ahora, vamos al meollo del asunto. Hay instituciones, como tal vez esa que usted menciona, que no les gusta que este gobierno baje impuestos. Bueno, pero antes eran sus amigos, pues esas instituciones con las que hoy no se llevan. Yo también les voy a hablar con números. Y yo quiero preguntarle cómo van a compensar las caídas de los ingresos tributarios. Hasta mayo, 172 millones. Y los ingresos petroleros, hasta mayo, 1.000 millones de dólares. Y a eso hay que sumarle pues el fenómeno del Niño, que es incuantificable, y evidentemente la no venta de activos que estaban previstos en el presupuesto, y ahí son 1.000 millones de dólares más. Son cifras importantes, Pablo. Nuestra estrategia ha funcionado. Hemos bajado impuestos, ha aumentado la recaudación. Llegamos en julio del 2022, bajamos el impuesto a la salida de divisas del 5 al 4% y el año pasado aumentó la recaudación. Este año hemos comenzado bajándolo de nuevo al 3,75, en julio bajará al 3,50 y en diciembre estará al 2%. También bajamos ICES para una decena de productos de consumo masivo en tiendas de barrio, en decenas de miles de tiendas de barrio de todo el Ecuador. Bajamos los ICES. Pablo, bajamos pero es que es importante decirlo. Porque los ingresos tributarios brutos, te lo voy a decir, enero, pero mayo... permíteme solamente terminar y te lo voy a explicar. Okay. Entonces, hemos bajado el IVA, hemos bajado el ISD, hemos bajado los ICES, hemos bajado el IVA en feriados, hemos bajado aranceles, hemos bajado tasas turísticas Ecuador Potencia, Ecodelta para abaratar el turismo, estamos bajando ahora el impuesto a la renta a la clase media y el RIMPE para 500.000 de emprendedores. ¿Cómo se compensa? Tres cosas. Lo primero, de la forma que ya se ha venido haciendo, bajando impuestos, ha aumentado la recaudación. Esto a veces le genera desconfort al socialismo del siglo XXI. De dólares menos. Sí. ¿Cómo me dice? Hemos incrementado la recaudación y cuando vemos las cifras brutas vemos que ha disminuido. No es verdad eso de ahí. En lo que va del año la recaudación en el 2023 es mayor que la recaudación tributaria del 2022. Eso no lo dice el Observatorio de la Política Fiscal. Pero te lo estoy diciendo yo que tengo la información del SRI que es pública. Dígame cuánto fue a mayo. Pero por favor, a mayo todavía no está el acumulado de... Aquí está.
Lo podemos ver en la pantalla, por favor. Recaudación tributaria enero-abril 2023 versus 2022. El 2023, 6.916,99 centavos. Eso es 3,92% por encima del 2022, que fue 6.655 millones de dólares. Entonces, seamos claros, porque nos meten cuentos. Bajar impuestos ha aumentado la recaudación. Sucedió el año pasado. Y este año, ¿qué es lo que hemos hecho para plantear específicamente el proyecto de bajada de impuestos el impuesto a la renta a la clase media, que es algo correcto, es algo urgente? No hay nada más urgente que ponerle plata en el bolsillo a la gente, por el amor de Dios. Y eso se compensa en esta reforma tributaria, porque la reforma tributaria también pone dos momentos para mayor recaudación. Tienes la exención del IVA a los servicios públicos, como en cualquier parte del mundo, y Pablo, tienes también el impuesto a los pronósticos ¿por qué si todo está en orden? ¿Por qué si se ha actuado de manera responsable? ¿Por qué no le sirvió de nada al gobierno? Se ajustaron el cinturón y no se dieron cuenta de que el cinturón lo tenían en el cuello. Te diría dos reflexiones. Lo primero que hemos estado conversando son datos macroeconómicos, como tú planteabas. Tal vez tenemos que hablar de los datos microeconómicos, que son los que más importan a la gente que nos está viendo. La microeconomía, ¿dónde está el pulso? ¿Dónde está el latido de la microeconomía? En la calle. ¿Y eso cómo se mide? Con la facturación. Las ventas reportadas al SRI. Las ventas reportadas al SRI, la microeconomía, la base de la pirámide microproductiva. El año pasado las ventas fueron 227.000 millones de dólares, descontando el efecto de inflación, para hacerlo técnico, y descontando el efecto de aumento de la población. El año pasado tuviste el mayor nivel de ventas, y este año, enero, febrero, marzo acumulado, está 5% arriba del año pasado, que ya fue récord. Entonces, es importante ver esos datos, y los sectores de la microeconomía, comercio, industria, construcción, agricultura, turismo, etcétera, de acuerdo al SRI, la información reportada al SRI, el año pasado tuvieron ventas superiores a años anteriores. Entonces, eso es un dato muy importante. ¿Y cómo fue eso posible? Por la cantidad de recursos que se inyectaron desde la banca pública a la base de la pirámide microproductiva. 6.222 millones de dólares, desde CONAFIPS, BEDE, Banecuador, CFN y BIES. Pero eso no redundó en más empleo. A ver, ¿De qué sirve que se venda más si se vende más entre los mismos? Mi padre era psiquiatra y decía que los problemas de la humanidad se resolverían si lo que buscas en un cajón te das cuenta que está en otro cajón. Cuando hablamos de empleo hay que tener una mirada más amplia y saber que, de acuerdo al Foro Económico Mundial, el principal problema de Ecuador de la competitividad es la rigidez laboral. ¿Y eso cómo se resuelve? Generando mayores facilidades para contratar. Eso se resuelve en una asamblea, en la legislación laboral que permita que sea más fácil. Este gobierno fue muy proactivo. Cuando arrancó, lo envió a la asamblea un proyecto de ley, entre otras cosas, para facilitar la generación de empleo. Y le dijeron que no y se desentendió de aquello. La asamblea ni siquiera lo leyó. De hecho, la reforma de ahora de zonas francas que estamos planteando es corrigida y aumentada, pero es lo que se envió hace 2 años a una asamblea que fue mezquina con el Ecuador, y ni siquiera quisieron leer, ni analizar, ni resolver para poder utilizarlo en beneficio de los ecuatorianos. Bien, Pablo, si la culpa es de los otros, ¿por qué la gente no valora positivamente la gestión económica del gobierno? A ver, yo creo que ahí mencionas dos cosas que no tienen por qué ser tal como las mencionas. Lo primero, tienes un manejo de las finanzas públicas ordenado. El orden fiscal es como la higiene personal, es algo de todos los días. El orden fiscal no es un producto terminado. ¿Cómo vas a creer que en 2 años vas a arreglar el desmadre de más de una década? El orden fiscal es un proceso permanente que hay que seguir. El proyecto nuestro al 25... de valoración, de percepción. Sí. La gente no valora lo que se ha hecho. Yo no estoy cuestionando el poner orden en la economía. Lo que le estoy diciendo es que todo lo bueno que usted nos cuenta que se hizo, la gente no lo percibe y no lo valora. Y por eso en las últimas elecciones les ha ido como les ha ido. Mira, el índice de confianza empresarial que mide el Banco Central es una encuesta a 1.000 empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes corporaciones, tiene una valoración positiva del manejo de la economía. Entonces, si tú me preguntas por percepciones, mi respuesta sería el índice de confianza empresarial que mide el Banco Central a más de 1.000 empresas ponderadas, donde te dicen la economía. Tenías un hueco fiscal gigantesco, lo has venido reduciendo. Sí, tenías un nivel de deuda abultado, no se gana una elección, Pablo. Bueno, yo estoy hablando de la economía, yo no manejo la política, yo tengo que hablar de la parte técnica económica. Pero la economía está directamente relacionada con la política, no podemos decir, no, la economía es una cosa, la política es otra cosa, porque no
ha habido una sintonía ciudadana con los esfuerzos y con el ordenamiento económico, es que políticamente a Guillermo Lasso le ha ido mal. No podemos separar las dos cosas. Yo lo que te puedo hablar es del manejo de la economía y las finanzas públicas siguiendo la directriz del presidente Guillermo Lasso. Si tú planteas temas de comunicación o políticos, son válidos, pero son de otro ámbito que están fuera de mi ámbito de competencia. No, es que tienen que estar íntimamente relacionados. Qué pena que en el gobierno no lo hayan manejado de forma integral. Y bueno, ahora se entiende por qué tenemos los resultados que tenemos. Bueno, los resultados económicos, tienes una economía más ordenada, menos déficit, menos deuda, mayor crecimiento en ventas, la segunda inflación más baja de América Latina, la más baja de América del Sur, tienes la mayor inyección de recursos de la banca pública, como te contaba, entonces tienes indicadores sólidos de la gestión que corresponde a la economía y las finanzas, porque también pues si a la economía y las finanzas le pides cosas que no tienen nada que ver con la economía y las finanzas, estás buscando en un cajón lo que está en otro cajón. El presidente de la República, luego de la derrota en consulta popular, reconoció y dijo, bueno, sí, nos ha faltado como que ponerle un poco más de plata en la gente, en las cosas que la gente quiere. ¿Eso lo van a hacer ahora? La inversión social en el gobierno de Guillermo Lasso supera los 15.200 millones de dólares promedio el año 2023. Estamos hablando de inversión en salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar social. Detengámonos un instante en bienestar social, que es el MIES, el presupuesto del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Tú tienes que antes de Guillermo Lasso, 1.4 millones de núcleos familiares de ecuatorianos de los estratos sociales más vulnerables recibían cobertura social. 1.4 millones. Actualmente es 1.9 millones de personas. Números redondos, 2 millones de compatriotas, 2 millones de ecuatorianos del estrato social más vulnerable reciben cobertura social. A nivel internacional es reconocido que el gobierno de Guillermo Lasso duplicó la cobertura social. 3 de cada 10 familias en estrato social vulnerable, antes Guillermo Lasso, recibían cobertura social. Actualmente 8 de cada 10 familias en el estrato social más vulnerable reciben la cobertura social. Eso es reconocido a nivel internacional, Pablo, y eso ha sido gracias a una estrategia de orden fiscal y alivio social. Todo lo hicieron bien. Siempre hay múltiples desafíos permanentes. Estamos hablando justamente del tema del orden fiscal, que te digo que es un proceso, no es un producto terminado. Sí, pero usted me dice, todo lo hemos hecho bien, hemos estado transitando un camino y todo lo hemos hecho bien. ¿Hay algo que quizás no le salió como lo tenían previsto? Lenin, no todo es binario, todo está perfecto, todo es pésimo, que yo entiendo que es como lo quieres llevar. Hay matices y esto es un proceso. Yo hacia donde yo quiero llegar es hacia la autocrítica y eso no lo encuentro. A ver, ¿Cuál es el sentido de la pregunta? ¿Hablar de las cosas que se han logrado o de lo que está por lograrse? Lo que se ha logrado te he comentado. Lo que está por lograrse, el país tiene que trabajar para tener superávit fiscal, que era el proyecto para el 2025, dejar superávit. Superávit significa que sobre plata en vez de que falte. Entonces recuerda que lo que nosotros hemos agarrado es un cráter gigantesco y lo hemos venido cerrando poco a poco, al mismo tiempo mascando chicle y haciendo bomba de que hemos generado ese espacio de ahorro, lo hemos traducido en beneficios sociales. Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas. Gracias, Pablo, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.